Está grabando, perfecto. Ya, actualización. Esta semana es tu última semana de clase, o sea, él hasta la semana 5, la primera semana de receso por el 18, y entonces no tendrían clases, y tampoco el lunes, porque el lunes 19 de septiembre es feriado. Esa clase se perdería, entre comillas, lo cual podemos intentar recuperar para el martes 20, que va a ser auxiliar, y que va a ser presencial. Al fin. Entonces, en ese sentido, no sé si es una buena noticia para ustedes o mala. Hay harta gente me ha mandado correo diciéndome así como, oye, qué bueno que sean online porque así que han grabado. Voy a intentar grabando aún así. Si no grabo por por la misma pantalla que hiciste en la B04, que es la sala, voy a mi computador o mi celular y los grabo. Bueno, ahí veré qué. Pero, y también porque el horario no es muy favorable porque es a las 6 el martes, de las 6 a las 7:30. Igual es tarde. Sí, entiendo que salen muy tarde si es presencial. Por lo tanto, igual voy a intentar grabarlos aunque sean presenciales. La idea es, yo voy a estar en la universidad todos los días esta tarde, entonces a mí me conviene harto esa hora, porque tengo, bueno, mi horario es horrible. Mi horario es como toda la mañana, así, toda la mañana ocupada. Y los únicos días que tengo clase en la tarde son los jueves y los viernes, que son realmente auxiliares. Entonces, cuando me dijeron, toma este ramo para ser auxiliar, dije, ah, genial, me favorece completamente. Bueno, a eso, ¿alguien conoce de dónde es este mono? Porque yo no lo cacho. Eh, Me lo mandaron, así como fuente de esos fotocursos, porque es el 18, pero no sé dónde es, pero me dio mucha risa, porque anda con una empanada y está disfrazado de guasa. O sea, de guasa anda con un poncho y un gorro. Sí, volvamos a tener consideración sobre todo eso. Bueno, sobre sus tareas, ya que el martes pasado aún tenían un día para terminar la tarea, ya, y el miércoles tuvimos clase. Me gustaría saber qué opinaron de la tarea, si les gastó mucho tiempo, alguna crítica. La nota deberíamos tenerla mañana. Es más, mi idea es juntarme con ustedes así en grupo para darles feedback y onda que la nota no seamos tan pesados a la hora de revisar. Voy a ser bastante piola porque es como la tarea uno. Entonces es normal confundirse y todo eso. No sé si alguien puede decirme qué piensa, qué opina, cómo fue, por favor. Mm, Lo que me pregunto es qué les pareció la tarea. Eso más que nada. ¿Qué mejorarían, qué cambiarían, qué sacarían? Todo eso. Ya. ¿Pero te carga la plataforma o te carga que sea en látex? O sea, si cambiamos a que sea en Matcha, que sea en un PDF en Overleaf, ¿sería mejor? Poder escanearlas. Ya.
En Overly sería peor, que es mejor, porque poner las letras que nos piden, ya, o sea, ¿sabes qué? Si en papel yo tendría que darme el esfuerzo de como transcribir todo eso a LaTeX o a PDF y no sé, se me da un poco de lata. Pero se lo voy a decir al profe, se lo voy a comentar de igual forma. En Overly sería peor. Ya, sí, entiendo. Están diciendo que eso es su desarrollo, lo pasan a limpio y el pasado a limpio, ese proceso gasta mucho tiempo. Nicolás dice que al menos yo lo encontré piola, lo de que se abre una línea como dijo el profe era como medio mentira, depende del ejercicio, pero igual estuvieron buenos. Me gustó la dinámica, que todos podamos editar el documento al mismo tiempo. Ya sí, es igual que se puede hacer en casi todas las plataformas que usen LaTeX, o estas como tipo Canva. Eh, que bueno, o sea, la idea es que con esto no tengan que estudiar tanto para el control al final. Imagina porque quita más tiempo hacerlo en otra plataforma. ¿No existe como alguna forma? ¿A qué te refieres con hacerlo como RP, Rocío? Tipo presencial. Ah, sí, sí, sí. Te refieres a hacerlo presencial. Sí, sí, la idea es que lo sea, dada mi situación, no se ha podido, pero ya cuando volvamos a la próxima semana de clase, o sea, su siguiente semana de clases, que no es la siguiente porque es feriado, sí, la idea es que puedan ser presencial, podemos dar media hora de auxiliar, al inicio, al final, y yo lo puedo ayudar y incluso puedo resolver ejercicios en la pizarra. Sí, entiendo que la coordinación, bueno, eso no es culpa suya, es culpa mía, yo fui el que se rompió la pierna, así que pido perdón. Al final, sí, al final de todo, cuando terminemos el semestre vamos a hacer el cálculo de la nota final. Pero mi idea es tener las notas mañana, de la tarea 1, o sea, de los ejercicios de la semana 3. Ya tengo algunos revisados, incluso algunos grupos ya le he dado notas. Pero la idea es que entre mañana y el jueves podamos juntarnos por Zoom o por Discord con cada grupo y así ver claramente dónde qué hicieron bien, qué hicieron mal, en qué mejorar, que sea un feedback punto por punto. En vez de escribir una plantilla y darle así como notas para después chantarle la nota, creo que suena un poco mal. Prefiero que ustedes también me conversen sobre el tema. Aparte son mechones, no están acostumbrados aún a la U, así como en su totalidad. Entonces lo mejor que puedo hacer es intentar ayudarlos. Porque la mejor introducción a estos temas es desafíos, supuestamente. O sea, es lo que, para eso existe el ramo, pero en pesca ese ramo. A nadie le gusta ese curso, no conozco a nadie que le guste. ¿Más alguien tuvo con Bultrini en desafíos el semestre anterior? Espero que nadie. Pero si alguien lo tuvo de verdad, es una chat en todos los sentidos. Ya, ¿alguien tiene dudas? ¿Consultas para partir con el auxiliar? Lo de siempre, resumen, problemas, resolver. Puede que el problema 3 quede propuesto, porque el auxiliar me queda un poco largo, pero bueno, eso lo veremos después. Igual no es la idea. O sea, igual ya tiene pauta, pero es bastante largo. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, entonces partamos con el resumen. Ya, el profe me dijo que no habían visto el hospital. Así, y me dijo, entonces no lo veas. Y yo le dije, pero profe, hemos estado desde la semana 1 viendo ya y usando derivadas, porque es algo que se dentro del cálculo. Me dijo, bueno, entonces dalo por pasado y demuéstralo luego. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice la regla del hospital? Entonces, la regla del hospital nunca está mal recordar. Dice que si calculo el límite de x a alfa de una fracción de funciones, esto es lo mismo que calcular su límite
para la prima de la función. Esto ya creo que ya se lo saben de memoria. Nunca está mal recordarlo porque es una información que siempre les va a servir para cualquier cosa, la verdad. Lo segundo, vieron el teorema del valor medio, ¿no? El teorema conocido como TVM. ¿Y qué es lo que dice? Dice que si X pertenece a un conjunto, que va de A a B o de alfa a beta, va a ser el mínimo local o el máximo local de una función derivable. O sea que si X' pertenece a A, B, entonces F A, B va a los reales, entonces F' de X barra va a ser 0. Creo que ahí lo hice. Ya. Mm, realmente no sé qué tan importante sea este teorema. No recuerdo haberlo usado mucho en su tiempo, pero es algo importante. ¿Dudas? Ah, no, pues este no es el teorema de valor medio. Nada que ver, me estoy confundiendo. Nada que ver, perdón, perdón, perdón. El teorema de valor medio dice que con, digamos, dos funciones f y g que van a un conjunto A, B, hacia los reales y continuas, y también derivables. Recordemos que derivable implica continua. Entonces, existe un epsilon perteneciente a A, B, tal que f de B menos f de A por la función g derivable va a ser igual a g de B menos g de A por f' de epsilon. Ahí sí, perdón, me confundí de teorema. Ahí sí, ya. Entonces, esos son los dos teoremas importantes de la semana. Hoy sí, el teorema por medio es importante, pero no tenemos ningún ejercicio sobre esto. O sea, sí lo pueden aplicar en el ejercicio que veremos, pero hay medios más fáciles. Entonces, ¿alguien tiene dudas para partir el tiro con los problemas? Parece que no. Bueno, entonces vamos a partir con la P1. P1. Sean f, g derivables, de modo que f' de x es igual a g' de x, o sea, g' de x para todo x perteneciente a los reales. Demuestre que f, g difieren en una constante. Ya. Aquí se refiere a que difieran. Cuando se refiere a que difieran es que al fin y al cabo f y g
son la misma función, pero se diferencian porque se está sumando o restando algo en forma de constante. Por ejemplo, si tenemos la función que f es igual a x, una función lineal, g difiere a f si g es una función afín. Por ejemplo, porque vamos a intentar graficar algo. F de x igual a x. Va a ser igual a x más 1. Ya, es un ejemplo. Ambas funciones, si las derivamos, van a ser exactamente lo mismo. Van a ser 1. Y difieren en una constante, ya que g cumple la misma naturaleza que la función f, pero se diferencian por una suma, que lo único que hace es trasladar la función en consideración al eje y o al eje x. Solo cambia eso. Entonces eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que f y g tienen la misma naturaleza. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos ya que f y g son derivables. Nos lo dicen acá. Y que f' es igual a g'. Por lo tanto, podemos hacer una resta. Nuestra resta va a ser de esta forma. Si f, x es g' de x, entonces f de x' menos g de x' va a ser igual a 0. ¿Ok? Y este 0, para todo de verdad, vamos a decir que vamos a definir una función cualquiera, llamarla h de x', va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahora lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es exactamente que que como sé que f es continua y g es continua y son derivables, su resta, suma, multiplicación va a quedar una función constante, o sea, va a quedar una función derivable continua, y esta función la voy a llamar h de prima en este caso. Entonces, bueno, si quieres incluso puedo escribir un párrafito acá diciendo f de x es igual a g de x. O sea, perdón, f de menos g de x es igual a h' de x. Entonces, ya sabemos que su resta va a ser 0, que es una constante. O sea que h, la función h, si la derivamos, no tiene ninguna x. O sea, la función h original no tiene ninguna x en su función. Es puro alfa, beta, gamma, que no es parte del grafo. Entonces, ya comprobamos. Si f y g, si su resta va a dar 0, tenemos una constante. En este caso, para nuestra función h, y podemos afirmar que f de x es igual a g de x más un alfa. Alfa pertenece a los reales. O que g de x es igual a f de x más un beta con beta en los reales. Y listo. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene una duda? Ya. Luciano,
Ujú. Es que, sorry, pero llegué atrasado. ¿Podría explicar así como por encima el ejercicio? Sí, Para obvio, cacharlo, por favor. voy a explicar y responder las dudas que me llegaron por interno. Ya. Nuestro problema es el siguiente. Tenemos dos funciones, ambas funciones son derivables, por lo tanto son continuas. Y sabemos, por el dato que nos dan, es que f' es igual a g' de x. ¿Qué quiere decir que sus derivadas sean iguales? Que sus derivadas sean iguales significa que ambas funciones son, digamos, muy similares y que lo único que se diferencian es que una constante. Porque como sabemos, la derivada de una constante Cero. es cero. ¿Ok? Gracias a esa, aunque la función f y g originales pueden ser distintas, que tengan una constante hace que sus derivadas sean iguales. ¿Se entiende hasta ese punto? Maximiliano. Sí, sí, ya caché que no había cachado el enunciado. Pero ahí caché porque más algún alfa es igual. Porque cuando lo deriváis, el otro te da cero y te quedan que son iguales. Ajá. Entonces, yo lo que quiero ver es que si f y g tienen la misma naturaleza. ¿Qué significa que tengan la misma naturaleza? Es que en cuanto a función se comporten muy igual. No sé cuánto vale f, no sé cuánto vale g, pero sí sé que tienen algo en común. Y como, bueno, entonces lo que yo quiero hacer es que restando más funciones voy a encontrar en qué se diferencian. La resta siempre es una diferenciación. Gracias a la resta podemos saber en qué se diferencia una ecuación con otra o cómo se diferencia una función con otra. Es la forma básica para el despeje. Entonces yo con ella, con esa resta, voy a formarme una función extra. Esta función la voy a llamar h. Entonces sé que su resta va a ser h, esta función nueva, y que sus primas son iguales. Por lo tanto, la resta de las primas va a ser cero. Entonces, mi nueva función h, que es la diferenciación entre la función f original menos la función g original, con su derivada, si derivo esta función h, me va a dar cero. ¿Y qué significa que una función derivada me dé cero? Que es una constante. Que tiene constantes, o sea que no hay ningún valor compuesto en x. No hay un x, no hay un x al cuadrado, un e elevado a x, un logaritmo de x, no hay ningún x en la función h. Por lo tanto, bueno, esto lo podría resolver de otra forma, con una primitiva, pero no hemos visto primitiva. Entonces, si sé que h' es h va a ser una constante. No sé cuál es, y no sé si está en f o está en g, pero lo que sí sé es que solo se diferencian por este valor. Y este valor lo puedo llamar como yo quiera. En este caso lo llamé alfa. Si g puede ser f igual a g más alfa, o puede que g sea igual a fx más beta, con alfa y beta constantes. Entonces voy a escribirlo incluso acá por si acaso. Entonces, demostré lo que me pedían. Me pedían demostrar que f y g difieren en una constante. Y efectivamente lo es, difieren en una constante. Pero no nos preguntan si es que es para la función f o g, ya que eso no lo podemos saber. Entonces ya está por demostrado el ejercicio. ¿Ahora se entendió mejor? Algo así, Javi. Me refería a naturaleza, que es un concepto, no es como una definición, sino es como una generalización, de que se comporten igual, o de una forma muy similar. Ya. Entonces, vamos al problema 2. Voy a intentar hacer otra explicación. La gente que entendió este ejercicio y todo está bien, el que quiera como fumarse un buen porro,
con la matemática adelantándose ya primitiva, voy a mostrar otro ejemplo de ver esto. Si sabemos que h de x es igual a 0, o sea, que una función derivada va a dar 0, podemos calcular su antiderivada, que es lo que sería retroceder, pasar de una función derivada a su función original. Esto es lo que se llama, la antiderivada se le conoce como una primitiva, o mal dicho, una integral. Entonces yo puedo calcular, esto va a ser, entonces, mejor, si tengo la integral de h' de x, según x, esto va a ser igual a h de x más c. O h de x, la verdad. Se puede valer 0. Eso lo van a ver de vuelta, tal vez de vacaciones o el viernes. Pero es un buen problema de introducción, no me había dado cuenta. Ya, pero no se pierdan con esto, lo puse no sé, lucirse, tal vez. Ya. Problema 2. Voy a borrar esto incluso. ¿Cuál es el problema 2? Voy a buscarlo. Ya. Si f va de los reales a los reales, diferenciable en 0. De modo que f' de 0 es igual a f de 0, que es igual a 1. Y que para todo x, y perteneciente a los reales, x más y va a ser f de x, f de y. Ya, teniendo solo este dato, ya pueden llegar a una conclusión. ¿A qué conclusión pueden llegar? ¿Alguien puede encontrar lo interesante de lo que, en lo que está destacado en azul? Exacto, Felipe. Es una propiedad de los exponentes. Entonces, ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide demostrar que f de x es la función exponencial. Entonces ya tenemos un dato ya, o sea, podemos como al ojo decir, claramente exponencial, solamente tenemos que buscar la formalidad para demostrarlo. Pero hay como información media truculenta. La primera información, el primer dato que podemos asumir que no se cumple para todo, es que solamente nos dicen que f es diferenciable en 0. Entonces, f será diferenciable en x e y. No, no sabemos si x y es diferenciable. Solamente el enunciado nos dice que f va a ser diferenciable en 0. Y tenemos que demostrar que es exponente. Porque aunque por el dato que está destacado ya podemos pensar que es exponente, no lo sabemos por formalidad. Entonces, lo primero que tenemos que demostrar es que f es diferenciable
para todo X perteneciente a los reales. Entonces, si nos piden que tenemos que demostrar que f diferenciable para cualquier valor, ¿qué definición de límite tenemos, o sea, qué definición de derivada tenemos que usar? iPhone de Javi, ya. Lo de la propiedad del exponencial es que, voy a hacer un paréntesis, aunque después lo voy a ver, lo vamos a ver bien, si f de x más y es igual a f de x, f de y, esto se parece mucho, vamos a ponerle solamente, se parece a, ahí se ve mejor. Ya, pero es una suposición, tenemos que mostrarlo. Ya, entonces, tenemos que buscar qué f es diferenciable para todo x en R. ¿Qué definición de derivada nos conviene? Ya que existen muchas, pero ¿cuál es la que más nos conviene para estos casos? La del límite, exactamente. Entonces, sabemos que si tengo el límite de h en 0, f de x más h menos f de x, me quedó súper feo. Entonces solamente tenemos que ver esto. Ya. Y como la única información que tenemos en los destacados en azul, es claro que para demostrar esto tenemos que usarlo. Entonces, tenemos lo siguiente. Ignoremos el límite por ahora. Lo que está dentro lo podemos escribir simplemente como f de x, f de h, menos f de x, partido en h, por la propiedad. Esto también podemos factorizarlo. Ya como f de h menos 1 partido en h. Y tenemos un dato interesante, que el f de... que como tenemos un 1, y por el enunciado, sabemos que f' de 0 es igual a f de 0, que es igual a 1. Entonces, voy a ponerlo acá, es igual a prima de 0, que es igual a f' de 0. Esto va a ser igual a f de x y ya. Ahora que hemos ignorado todo el rato el límite, como no podemos seguir construyendo nada, hay que apliquemos límite. Entonces vamos a aplicar el límite h a 0 a f de x, f de h, menos f de 0, partido en h. Por álgebra de límites, f de x es una constante. Entonces lo podemos escribir como f de x, límite de h a 0, con fh de h menos f de 0. Ya. ¿Qué harían ahora? ¿Qué ven de extraño acá? No, no se determina. Alguien me escribe por internet si se determina. Es la derivada de f en 0, exactamente, Javiera. O Javier, no sé si era hombre o mujer.
Entonces, esto es igual a f de 0 menos f de 0 partido en h, que es la definición de la derivada, pero la derivada en 0. Y sabemos que es diferenciable en 0. Por lo tanto, esta derivada, vamos a poner, si existe, es igual a f' de 0. Entonces tenemos que f de x por f' de 0. Y f' de 0, prima de 0 es igual a 1, que es igual a f de 0. Por lo tanto, f de x va a ser por 1, que es igual a f de x. ¿Y qué era lo primero que teníamos? Lo que estaba acá. Por lo tanto, f sí es derivable para todo x. Y ahí queda demostrado nuestro primer punto. Dudas. ¿Alguien tiene una duda de lo que hemos hecho hasta ahora? Voy a checar un poco la pantalla para ver todo el desarrollo. Ya. Ah, bueno. Y también, como esta es la definición de f' de x, también podemos concluir que f' de x es igual a f de x. Ah, sí, es 0 más. Perdón. Sí, incluso si fuera menos, no se podría. Ya, ahora sí voy a responder las dudas. ¿Cómo caché partir el ejercicio calculando la derivada de f de x? Ya. No es que la esté calculando, ¿ok? Solamente que en el problema solamente me dicen que la función f cumple, que es diferenciable en 0, que cuando es derivable en 0 da 1, y que si sumo valores dentro de la función, me va a dar la función por separado multiplicándose. Solo sé esos datos. Y me piden demostrar que la función es exponencial. Pero si me piden demostrar que la función es exponencial para cualquier punto, entonces tengo que analizar bien si f es diferenciable para cualquier punto. Y como me dicen que solamente es diferenciable en 0, necesito buscar y demostrar que f es diferenciable para todo x perteneciente a los reales. Entonces, ¿qué definición me da al tiro eso? La definición de los límites. O sea, que si el límite de h va a 0 con f en x más h menos f de x partido en h, entonces f es derivable en todos los reales. Y con ello, construí la demostración sabiendo todo lo que está destacado azul en el enunciado, para poder llegar a dos cosas. Llegué a dos cosas importantes. Llegué a que f de x sí es una función derivable, y que f' va a ser a f, es igual a f. No sé si ahí te respondí la pregunta. Bueno, y mientras a Rocío, si me equivoqué, era f más. Ya, es que llegué despejando, llegué a lo que está acá. Y eso es la función, es ver si f es derivable en el punto cero, ya que solamente añadiendo el 0 aquí, que 0 más h es h, sé que esa es la función para derivable en 0 y eso lo tenemos para el enunciado. Entonces simplemente lo resolvemos. Y así podemos despejar f de x. ¿Se entendió, Rocío? Ya, genial. Ya, pero aún no terminamos. ¿Qué nos falta demostrar?
nos falta por demostrar que f de x es una función exponencial. O sea, esto. ¿Ya? ¿Alguno tiene una idea de cómo va a partir? Ya, esa es una forma. Como dice Felipe, podemos ver si él tiene el mismo dominio y el codominio, por lo tanto el recorrido. Pero es una forma muy engorrosa porque no tenemos mucha información de f. Lo mejor que podemos hacer acá es una composición de funciones y ver que si f de x es igual a exponente de x, entonces f partido en exponente de x va a ser igual a otra función. Y esa función debería ser una constante para que sean iguales. Y hay una constante particular, la verdad. Entonces, vamos a partir diciendo que f de x partido en e elevado a x va a ser una función g. Vamos a poner aquí como información g de x cualquiera. Luego veremos cómo se comporta. Entonces vamos a simplemente derivar la función. Y la derivada de una fracción es de la siguiente forma. Es que f' de x por e elevado a x menos f de x ya. ¿Y cómo se comporta la derivada de una función exponencial? Es igual. Son exactamente lo mismo. Sabemos que e de x' es igual a x. Entonces desarrollemos. Tenemos f' de x de x menos f de x por e elevado a x partido en e 2x. Tenemos términos en común, entonces derivamos, o sea, factorizamos. E de x, f de x menos f de x. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Cuánto vale eso? 0. 0. Excelente, Javi. ¿Por qué? Por lo que tenemos acá arriba, f' de x es igual a f de x. Por lo tanto, va a ser 0. Entonces llegamos a que e de x por 0 tiendo x va a ser igual a g' de x. Entonces g' de x es igual a 0. Ok, ¿qué significa que una función
su derivada de 0. Exacto, que la función g es una función constante. Entonces, podemos afirmar que g de x es igual a una constante. Pero necesitamos saber qué constante es, porque puede ser una constante tipo 8, o 2, o 0, y la función f de x ya no será una función exponencial, que es lo que estamos buscando. Entonces veremos qué constante es. Sabemos que, perdón, el g de x de 0, en 0 va a ser una constante. O sea que esto va a ser igual a f en 0 partido n elevado a 0. Y elevado a 0 va a ser f de 0, esto va a ser 1, y por el enunciado sabemos que f de 0 es igual a f' de 0, que es igual a 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 partido en 1, esto es 1. Entonces sabemos que g de x es igual a 1. Y si g de x igual a 1, entonces la función f de x partido en el exponente de x va a ser igual a 1. Entonces pasamos simplemente multiplicando y tenemos que f de x va a ser a exponente de x. Y esto está demostrado. 11 es un cuadrito. Y demostramos que nuestra función efectivamente de x es una función exponencial. Quedó bastante largo, la verdad, pensé que iba a quedar más corto. Pero bueno, ¿dudas? Viene el problema 3. Me preguntan por interno si no servía solo evaluar en 0. ¿A qué te refieres con evaluar en 0? ¿En evaluar solamente la f de diferenciable en 0? Ya. Si es que g fuera 0, si es que la función constante de x es 0, nuestro caso base, por decirlo así, que nuestro caso base es el que está acá, sería un poco a la chat, porque el f de x quería como igual, f de x partido en x de x sería igual a 0, y eso diría que f de x es 0, y nosotros estamos buscando que es una función exponente. Y sí, o sea, efectivamente también sabemos que f de 0 es igual a 0, que es lo mismo que sea 0 igual a 1, pero eso sería para un caso en particular. Nosotros estamos buscando que se comporte así para toda x. Porque, por ejemplo, la función lineal, no, lineal no. Así, una función afín del tipo x más 1, cuando x es 0, va a dar 1 también. Y entonces podríamos decir que la función f es una función afín del tipo x más 1. Y ahí llegamos a una contradicción. No sé si eso responde a tu duda, persona anónima. Ya, genial, sí se entendió. Perfecto. Y aquí terminamos la primera parte. Digamos que la primera parte del auxiliar. O realmente el auxiliar podemos dejarla acá, pero hay un problema 3 que no es que quiera
ver o resolver, aunque tiene pauta, pero sí quiero explicarles algo de los controles. ¿Ok? Así que voy a intentar... Así que el auxiliar termina acá. Voy a dejar de grabar, pero vamos a seguir después. Así que digan chao, chao a la gente en vivo. Chao.